Hola a todos y a todas, estamos aquí una vez más en una edición más de la Mesa Redonda. Hoy vamos a platicar sobre Nicaragua. Nicaragua ha estado en el ojo del huracán en estos últimos meses, en la prensa de la derecha, en el marco de las próximas elecciones, y queremos desglosar algunos puntos con nuestros participantes. Hoy nos acompañan precisamente desde Nicaragua, Mariana Toscano, de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Campo de Nicaragua. Buenas tardes, compañera. Buenas noches a todos y a todas. Es un gusto compartir con ustedes en este espacio tan importante para romper el cerco mediático de Nicaragua, de todo lo que está pasando en nuestro país. Así que gracias por invitarnos. También está con nosotros Gilberto Ríos Mujica, del Partido Libertad y Fundación Libertades y Refundación de Honduras. Hola, compañero Gilberto. Buenas noches, Gilberto Ríos Munguía, de Honduras, militante del Partido Libre, sí, Libertad y Refundación, y también de la organización política Los Necios, también coordinador del capítulo mesoamericano de los movimientos sociales, la Internacional Comunera, aquí en Honduras. Buenas noches. Muchas gracias, compañero. Y José Jiménez, del Frente Popular Francisco Villa, por México. Hola, José. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Bien, sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Quisiera su opinión breve. ¿Qué significa la revolución sandinista y qué significa esta para los movimientos y los pueblos que están en lucha por su independencia y el socialismo? Empezamos con la compañera Mariana. Bueno, la revolución sandinista es la única revolución que ha triunfado mediante la lucha armada llevada a cabo por los movimientos guerrilleros surgidos a raíz del triunfo de la Revolución Cubana, y una de las 3 revoluciones actualmente vigentes que marcaron en la historia de nuestro continente: la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista y la Revolución Bolivariana. Entonces, podemos decir que el sandinismo es el único movimiento revolucionario que ha mostrado con su propia experiencia la posibilidad de tomar el poder por la lucha armada y también por la vía electoral, así como la posibilidad de recuperar el poder después de haberlo perdido. También la revolución sandinista significa para nosotros como la realización del ideal revolucionario del general Sandino, pues el iniciador de la lucha revolucionaria en Nicaragua y líder de la resistencia armada que expulsó a los norteamericanos del suelo nicaragüense. Entonces, para los revolucionarios y los nicaragüenses, esta transformación revolucionaria de nuestra sociedad, como sistematizando como doctrina revolucionaria para la transformación revolucionaria de nuestra sociedad, en base a la aplicación creativa del marxismo-leninismo como teoría revolucionaria universal. Eso es para nosotros la revolución sandinista, y para muchos movimientos sociales que ven en nuestra revolución un faro y guía. Gracias, compañera. ¿Qué representa para los pueblos que estamos en lucha por la independencia y el socialismo esta revolución, compañero Gilberto? Sí, bueno, fundamentalmente por el contexto en el que se desarrollan nuestras naciones. Hace 200 años, estamos nosotros ahora mismo en ciclo bicentenario, ¿no?
de una independencia que no logró ser, ¿verdad? Que era el sueño morazánico, además, ¿no? De ser nosotros como Centroamérica una sola región. De hecho, seríamos territorialmente, pues, bastante amplio, digamos, en cobertura, y poblacionalmente ahora mismo estamos como en 52 millones, que sería como un país más grande que Colombia, que Venezuela o que Argentina, digamos, por lo menos en términos de población, ¿no? Ese era el sueño morazánico, digamos, futurista, ¿no? Que lo van retomando los pueblos de América Latina y sobre todo de Centroamérica, por supuesto. Y en el caso de Nicaragua se da la lucha contra una dictadura, ¿verdad? Por 43 años, ¿verdad? Que es una lucha continuada y que decide ir a la vía armada en un momento que, como dice la propia comandancia del Frente Sandinista, no era la moda, pues, porque acababa de ocurrir también la Revolución Democrática de Allende, que termina en un golpe de Estado, eso sí, pero digamos que, por ejemplo, el comandante Fidel Castro le da una importancia, una relevancia tremenda a lo de Allende, como correspondía, ¿no? Como la tenía, pero, digamos, desalientan o siempre tenían digamos, su ojo puesto en todas partes, su colaboración, su solidaridad a los cubanos, ¿no? Pero no priorizan por el tema de la lucha armada, que es lo que se está gestando en Nicaragua. Entonces le toca una lucha muy, o sea, nace de las propias raíces de la lucha del pueblo nicaragüense, por supuesto con apoyo de la solidaridad internacional, pero desarrolla sus propias capacidades de lucha y de identidad. Y eso le da la energía desde aquel entonces hasta el día de hoy, ¿no? El Frente Sandinista tiene una característica popular, ¿verdad? Desde su fundación, y eso es lo que lo sostiene. Entonces tiene digamos, que no sobrepasa nunca las normas más elementales, como bien decía Mariana, de la doctrina marxista-leninista, ¿no? Su carácter de la lucha de clases, de estar con las mayorías, de estar siempre identificado con las causas internacionales también, una revolución muy solidaria. Entonces, para nosotros es todo un referente, ¿verdad?, de lo que debe ser una revolución popular, y por tanto también otra de las alternativas que siempre estamos viendo cómo alcanzar también, cómo emular, ¿verdad?, cómo destacar y cómo defender sobre todo, porque como bien decían en la introducción, hay un periodismo así de rapiña, ¿no?, que funciona a nivel internacional, que ha estado atacando sistemáticamente la revolución nicaragüense y que algunas veces agota porque es un discurso que no deja, digamos, casi espacio para conocer lo que verdaderamente ha hecho el gobierno de Daniel Ortega y del Frente Sandinista, ¿verdad?, como aparato de transformación social, ¿verdad? Nicaragua ha sido un referente para Centroamérica de estabilidad política, de democracia, de participación, de derechos de las mujeres, de crecimiento económico, de producción de alimentos nacionales, donde tienen un récord, ¿verdad? Casi producen el 85-90% de los alimentos que comen, o sea, una soberanía alimentaria extraordinaria. O sea, la revolución sandinista no es nada de lo que se cuenta en los medios internacionales, y por eso son tan importantes este tipo de reflexiones y este tipo de foros que nos hacen revalorarla y reposicionarla también en el marco de que estamos en Nicaragua el 7 de noviembre son las elecciones. En Honduras son el 28 de noviembre, que conste, ¿verdad? O sea, digo esto porque tenemos una coyuntura regional, ¿verdad?, que va a estar agitada de los próximos 60, 70 días, y que tiene que ver con la lucha norteamericana contra la revolución sandinista y contra cualquier forma de progreso también en la región. Por ahí me voy a quedar para no seguirme extendiendo, pero muy agradecidos por la invitación para este programa de hoy. Gracias, Gilberto. ¿Cuál es tu opinión en este tema, José? Sí, muy buenas tardes, compañeros. Qué palabras tan importantes han dicho la compañera Mariana, el compañero Gilberto. Y coincido plenamente en esas definiciones, y más aún, habría que decir que de 1979 a este momento han pasado varios años, varias generaciones, varias sumas de esfuerzos de los pueblos de América. ¿Qué significa? Es un referente, necesariamente hay que señalarlo así, es un referente en términos de frente al capital, el gran capital y al gigante económico, capitalista que tenemos nosotros como vecinos. En ello significa la posibilidad de que los pueblos asuman su soberanía, su autodeterminación,
Y habría que señalar también en esta posibilidad de manera muy concreta, dado que estamos en una situación de una guerra mediática, y aquí subrayo lo dicho por el compañero Gilberto, a razón de que se van construyendo narrativas, antes eran discursos, hoy son narrativas de golpeteo que buscan en lo fundamental desestabilizar, desprestigiar y generar con ello toda una atmósfera posible y viable para golpetear a estos esfuerzos democráticos que se van construyendo. Quiero hacer referencia a una primera etapa del 79 al 90, donde efectivamente se asume toda la posibilidad de que un pueblo asuma su soberanía, pero principalmente el construir su futuro. En aquel momento hago referencia a esas grandes campañas de alfabetización, de igualdad de género, coincido con la compañera Mariana, que hacía referencia al respecto, pero que incluso son muestra hacia el conjunto de pueblos de Centro, Sudamérica y por supuesto de México, en donde es posible asumir con toda la firmeza la posibilidad de construcción de futuro. En esto también habría que hacer referencia en términos históricos, la primera parte del siglo XX, después ya esta parte que finaliza con este ejemplo tan importante, y es nuevamente la posibilidad, como en ese ejemplo que dio Vietnam frente a Estados Unidos, en América, es la posibilidad de que el pueblo nicaragüense asuma su decisión, asuma su autodeterminación y asuma su soberanía. Estamos en medio de una avalancha mediática, de una embestida mediática, y sí, efectivamente, compañero Gilberto, coincido con usted, a razón de que tenemos que hacer los esfuerzos necesarios y suficientes para efectivamente mostrar las realidades que viven hoy nuestros países, nuestros pueblos, y en términos muy concretos, observar de manera muy específica, ofrecer una narrativa en la cual muestre la realidad. Tomo las palabras de Gandhi, la verdad es revolucionaria, y tenemos que mostrar esa verdad que hoy tienen los pueblos como Nicaragua, que tiene una situación en la cual está asumiendo su soberanía y su autodeterminación. Sería mi primer comentario, compañero Reina. Gracias. Gracias, José. Bien. Detrás de esta andanada mediática, de esta guerra sucia que los medios han implementado en contra de Nicaragua como un régimen dictatorial, un régimen que no garantiza democracia en las siguientes elecciones, estaríamos de acuerdo que está detrás de ellos la mano del imperio gringo. ¿Qué objetivos políticos, económicos e incluso militares tiene Estados Unidos al apoyar la oposición y a la derecha en Nicaragua? Compañera Mariana. Bueno, en términos de lo político, yo creo que hay varias cosas que Estados Unidos no quiere ver en Nicaragua porque somos un país muy pequeño y pobre, podemos decir, en relación a lo que es el imperio norteamericano. Entonces, el hecho de que un país con tan pocos recursos pueda proveer salud, educación universal, programas alimenticios, cobertura eléctrica a casi la totalidad de la población, el 65% de energía renovable, programas de infraestructura, haber alcanzado, como decía Gilberto y el otro compañero, el 90% de la producción de los alimentos que consumimos. Todas esas cosas tan importantes para el desarrollo de un país, pues si las puede lograr Nicaragua, entonces como que representamos una amenaza, digamos, existencial para el sistema capitalista neoliberal que Estados Unidos representa o que quiere imponer en el resto del mundo. También pues Nicaragua está rodeado por otros países que son serviles a los intereses de Estados Unidos. Entonces, más que representar un interés militar, se podría decir que Nicaragua está cercada de otros países que podrían servir como escenarios para ataques en contra de Nicaragua. Otra cosa que también puede tener mucho que ver en el interés de Estados Unidos hacia nosotros, hacia Nicaragua, es algo que siempre, desde hace muchos años, 100 años, más de 100 años, ha sido un foco de interés y es la posición geográfica de nuestro país, que está justo en medio de Norte y Suramérica.
y además con ilimitados recursos naturales como son pues el río San Juan, el Gran Lago de Nicaragua, que puede conectar el Mar Caribe con el Océano Pacífico, o sea, el Atlántico con el Pacífico. Entonces, pues Estados Unidos siempre ha tenido el interés de construir o evitar la construcción de un canal interoceánico que compita con sus intereses, en este caso los intereses que tiene en el Canal de Panamá. Y especialmente porque el contexto actual de Estados Unidos pues está perdiendo su hegemonía de cara a la creciente hegemonía de otras potencias como las que son Rusia y China, las cuales pues con Nicaragua es muy cercana y existe una pues estrecha colaboración con ellos. Entonces Estados Unidos pues podríamos decir que esto ve como una amenaza. Y bueno, eso por mi parte. Gracias. Gilberto, en este proceso, en esta andanada, también se ha subido algunos personajes de América Latina que pudiéramos considerar o que se abanderan, se abanderan como de izquierda, entre ellos AMLO, Mujica, Lula. ¿Qué opinión tienes sobre las posturas que han planteado estos personajes sobre Daniel Ortega y su gobierno? Gilberto. Bueno, primero creo que habría que diferenciar, digamos, entre las tres posiciones, aunque obviamente reflejan una posición de izquierda light, ¿verdad? Bastante poco confrontativa con los grandes intereses, que vuelven a esa narrativa de la que hablamos, ¿verdad? De la dictadura en Nicaragua o del autoritarismo en Nicaragua. O sea, yo tuve la fortuna de salir 6 meses de Honduras después del golpe de Estado hacia Nicaragua. Digo la fortuna porque viví con el pueblo nicaragüense. Y la verdad es que la revolución no solo fue el tema de la toma del poder, ¿no? Sino el cambio cultural de ese pueblo, de su capacidad de tener dignidad, ¿verdad? Como país, como pueblo. No es solo la dirigencia sandinista y su destacada labor, es cómo el sandinismo está penetrado en toda la sociedad. Por eso yo hablaba de cómo se creó la identidad, ¿no? Entonces, me perdí en la pregunta, perdón, para que retomemos. Sí, AMLO, Sí. Lula, Mujica han opinado Sí. sobre Ortega y su gobierno. Sí, entonces, bueno, en el caso de López Obrador, yo no sé, ¿verdad? La expectativa, yo creo que ahí es donde hubo el primer error, ¿no? Porque yo recuerdo las lecturas del movimiento social y el movimiento revolucionario mexicano, que siempre lo consideró, digamos, como un neoliberal. No obstante, ¿verdad? O como representante de otro sector de una oligarquía diferente en México, ¿no? Pero sin embargo neoliberal, etcétera, ¿no? Y de todas las personas que se acompañó. Yo tenía, digamos, esa visión, y cuando llegó al poder, pues se enfrentó con lo que nosotros ya veníamos como analizando desde hace muchos años, pues, o seguimos con el sistema o rompemos con él, pero no se pueden dos cosas a la vez. Y en ese sentido ha sido tibio, ¿verdad? O un continuador, digamos, de la política neoliberal, pero también tiene que guardar extraordinarios balances. Y a mí me sorprende cómo lo rompe ahora, por ejemplo, con el CELAC, ¿no? Que eso sí no me lo esperaba y me parece tremendamente positivo, ¿verdad? Y de hecho revolucionario en el contexto latinoamericano. Entonces hay que darle doble valoración a las acciones que toma. Yo condené en los círculos nuestros la retirada del embajador, por ejemplo. Pero yo entiendo también que ellos tienen que jugar equilibrio, ¿no? Y esto no lo justifica, sino que es la realpolitik, ¿no? Lo mismo hizo Fernández en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y ambos, como les decía, tienen que guardar balance. En el caso de Lula no lo entiendo, de hecho lo consulté con los camaradas casi directamente, les pregunté qué es lo que está pasando y me dijo, bueno, para que mires lo que es lidiar con Lula. O sea que no era un cuento nuevo para ellos, ¿verdad? De que puede salir algunas veces con posiciones ambivalentes o con posiciones muy personalistas, ¿verdad? Que no representan necesariamente la posición del Partido del Trabajo de Brasil, que yo creo que hay muchos cuadros valiosos ahí, los conocemos. Y que no necesariamente creen en eso. De hecho,
muchos de ellos militan, ¿verdad? Los que han conocido militan la revolución sandinista, ¿verdad? Y aquí está Mariana, que no me deja mentir, que hay brasileños que están pendientes de la revolución, o sea, que son gente que tiene vínculos incluso desde del tiempo de la guerra. Pues entonces, como volvemos al tema de la identidad, entonces no hay que confundir, ¿verdad? Y lo mismo que en el caso de Mujica, que en muchas cosas ha tenido muchas posiciones conservadoras, como dirían los jóvenes ahora, ¿verdad? Creo que es una opinión sobrevalorada la de Mujica, ¿verdad? Él se ha vuelto muy mediático, tiene extraordinarios méritos, es casi un héroe para nosotros con capa, para los revolucionarios latinoamericanos, por todas sus verdaderas hazañas y entregas y sacrificios del tiempo de los Tupamaros. Pero, ¿verdad? En la vida democrática no fue tampoco un gran reformador, ni siquiera, ¿verdad? Entonces, no sé desde qué altar, ¿verdad? Político puede hablar Pepe Mujica, ¿no? Y los camaradas así en Uruguay también lo consideran, pues, así que tampoco es una visión de los uruguayos o de un partido, pues, ¿verdad? Sí, de un sector conservador, ¿verdad? Que cree que la lucha de clases no está presente en la coyuntura actual y sobre todo en la coyuntura actual internacional. Gracias, Gilberto. José, ¿cuál es tu opinión en este tema? Muy, muy interesante tu pregunta. Y creo que así la vemos quienes hoy estamos en esta mesa. Y efectivamente, la CELAC hoy nos muestra también un ejercicio de realpolitik, en términos muy específicos, una correlación de fuerzas y también la búsqueda de equilibrios. Déjame de entrada decir que efectivamente hay una serie de factores en los cuales hay que poner atención. No es gratuito, acaso concreto con CELAC, ahí agradezco mucho a compañero Gilberto que me haya ayudado a recordar un punto importantísimo que está en cuanto a la construcción de la Agencia Espacial de países de Latinoamérica. Este elemento nos refleja qué tan importante hoy es efectivamente atender el tema de la comunicación y la construcción de los discursos. Ya lo vimos en términos específicos en algunos casos. Incluso la tecnología 5G también es algo importante que va en esto, y que hoy por hoy este elemento tecnológico es la base en la construcción de los discursos y de las narrativas. Bueno, antes le llamábamos discursos, hoy se les llama narrativas, ¿sí? En ese sentido, habría que hacer particular referencia en el sentido que efectivamente en la CELAC se buscó este elemento y como tal también está en los términos del equilibrio en América. En sentido grueso, y aquí me atrevo a hacer este planteamiento. En América Latina efectivamente hay las izquierdas en sus posibilidades, en sus programas, en sus posturas, tal cual, ¿sí? Respetuosamente hago el señalamiento, observando esto, y efectivamente hay izquierdas de carácter moderado, muy moderado, que en la búsqueda de equilibrios, pues buscan el acercamiento. Me resulta luego difícil escuchar cuando se le da mucha esperanza a la guerra, a la inversión, finalmente también es un conflicto, a la inversión extranjera directa, ¿sí? Porque esta tiene un fin ya muy concreto. Pero hay izquierdas que buscan esto, ven en el sentido de buscar efectivamente la llegada de capitales a sus geografías. Hay izquierda que también asume posiciones muy verticales, muy sobrias, muy en el sentido de favorecer efectivamente respuestas a realidades muy concretas de nuestros pueblos de América. Hoy por hoy la migración es un hecho muy concreto y a la cual tenemos que dar una respuesta muy concreta también. Es difícil ver a los hermanos haitianos cómo hoy están cruzando y por llegar a los Estados Unidos y verlo con toda dimensión este tema. Pero en América hay efectivamente esas izquierdas. Lamentablemente, y es el punto importante para el tema de esta mesa, es que hay izquierdas que caen en la trampa. Hay izquierdas que se dejan llevar en esta narrativa y que efectivamente, bueno, pues dicho también de manera muy respetuosa, se dejan lamentablemente ir en esta situación mediática de este discurso de dominación. Y esos discursos de dominación también están abriendo una nueva etapa de colonialismo narrativo, colonialismo de imágenes, que hoy por hoy está ahí en esa forma. Entonces, en ese sentido, a manera de decirlo con esa posibilidad de punteo, esas izquierdas moderadas, izquierdas más a la izquierda,
constantemente asumen posiciones en favor del pueblo, pero lo importante que es que nosotros construyamos narrativas de manera muy específica como izquierda, favoreciendo a los pueblos de América. Gracias, José. Bien. Sobre esta base de lo que hemos hablado en esta mesa, ¿cómo visualizan el proceso electoral actual en Nicaragua en el marco, en la coyuntura en Mesoamérica, Latinoamérica y en el mundo? ¿Cómo se visualiza este próximo proceso electoral? Compañera Mariana. Bueno, ya lo manejamos muchos y muchas, pero quiero partir del punto de que Nicaragua es un país en guerra, no una guerra convencional como la que hemos librado antes, sino una guerra, una combinación de ataques políticos, diplomáticos, económicos y sociales en contra de un país que no se adhiere a las órdenes liberales de la élite central y que entonces utilizan diferentes coyunturas que aparecen en los países como desastres ambientales, alguna oportunidad política como las elecciones. Por ejemplo, Estados Unidos declaró que el intento de golpe de Estado que sufrimos en 2018 continuará bajo estas diferentes coyunturas. Y que también va a desconocer los resultados electorales. Entonces, pues hemos visto desde ya muchas críticas a nivel internacional por cómo el gobierno ha manejado la pandemia del COVID o cómo la reacción del gobierno por los huracanes que hemos pasado en el último tiempo. Entonces Nicaragua pues responde como se responde ante un ataque, ¿no? Y es desmantelando los pilares de los cuales pues se iba a apoyar otro intento de golpe. Por esto es que los miembros de la oposición que erróneamente pues se han llamado candidatos electorales porque ni siquiera se había abierto las candidaturas. Y es entonces cuando estas personas son investigadas y detenidas, porque eran personas que al 100% estaban ligadas a esfuerzos dirigidos y financiados por Estados Unidos para aprovechar la coyuntura electoral para derrocar al gobierno sandinista que cuenta con todo el respaldo popular. Entonces, ¿cómo luce esto ante una cobertura de las elecciones en Latinoamérica? Bueno, pues nos parece que estamos viendo en general un conjunto de rechazo ante el modelo neoliberal ante el cual Estados Unidos pues ha saqueado toda Latinoamérica con los préstamos del FMI, del Banco Mundial, los tratados de libre comercio, todas las imposiciones que vienen atadas a estos préstamos y bueno, que han exacerbado la falta de equidad, las abismales diferencias entre los que tienen más y los que no tienen nada. Entonces, creo que estamos viendo un rechazo al sistema político, del sistema electoral que ha sido utilizado para oprimir a nuestros países de diferentes formas. Vemos con la elección de gobiernos que se proyectan como gobiernos de izquierda o gobiernos progresistas, como son el caso de Argentina, que todo el mundo pensábamos que iba a ser un gobierno bastante más de izquierda, como el gobierno de López Obrador en México, como el triunfo del MAS en Bolivia, e incluso en los países donde la izquierda ha perdido espacio, pues vemos que las masas del pueblo, los grandes sectores que no pertenecen a las élites, se están levantando en contra de las medidas neoliberales de privatización, austeridad y otras que azotan a Latinoamérica. Entonces, la coyuntura de Nicaragua y su proceso electoral, como decía un filósofo que ahora no recuerdo el nombre, es la segunda gran emancipación de Latinoamérica. La primera la vemos con la emancipación de la colonia española y la segunda ahora con la emancipación del poder norteamericano.
que empezó, como dijimos antes, con la Revolución Cubana. Gracias, compañera. ¿Cuál es tu opinión, Gilberto, sobre esto? Como bien lo decía Mariana, vamos a un escenario de confrontación nuevamente con los intereses norteamericanos, ¿verdad? Porque han estado siempre aprovechando toda coyuntura política o social para, pues, tratar de balancear al gobierno, desprestigiarlo, ¿verdad? Montan campañas, etcétera. Entonces, claro, el escenario electoral es como el ideal para esa campaña, ¿no? Porque, bueno, viene nuevamente la dictadura, ya se sabe que va a ganar Daniel, así, ¿verdad? Empiezan a decir todo lo que sabemos que es cierto en el sentido de que no va a ganar la derecha en Nicaragua, está dividida, está desprestigiada, no tiene capacidad política para incidir en sectores importantes del pueblo, ¿verdad? Está dirigida por personas, bueno, por personajes impresentables como casi toda la derecha latinoamericana, ¿verdad? Es decir, no hay una posibilidad real de un cambio ahí, no hay un liderazgo, o sea, me remito a esos liderazgos que han creado en la oposición venezolana como Guaidó, ¿no? Eso es lo que está pasando también en Nicaragua, no hay una figura que tenga credibilidad, incluso las que metieron a la cárcel o tienen un juicio ahora mismo, ¿verdad? Está plenamente demostrado que recibían dólares, ¿verdad? De la embajada norteamericana o sus agencias de cooperación para hacer campaña contra el gobierno, pagando planillas local, la luz, etcétera. Pues, o sea, no eran medios de comunicación, ¿verdad? Eran trincheras de la desinformación y la propaganda norteamericana en Nicaragua, pues, ¿verdad? O sea, era una agresión total, ¿no? Entonces, y lo mismo con cómo se han escandalizado con el tema de Sergio Ramírez. Yo, sinceramente, pues con mucho pesar para aquellos que desde las letras lo admiran, yo no. Y bueno, mi papá fue fundador de una editorial aquí también en Tegucigalpa hace 40 años. Y la verdad es que sí conocimos un poco el mundo editorial y obviamente la literatura centroamericana, pues yo no lo admiro, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿verdad? Se ha metido en la derecha, ¿verdad? De esta mayamera, ¿verdad? Hacer todos los shows, ¿verdad? Esos talk shows o los reality shows de la derecha, ¿verdad? Sobre Nicaragua, feo, muy mal, muy desde esas trincheras viscerales, ¿verdad? Sin ponderar todas las cosas positivas, tratando de irse a algunos errores históricos, algunas falencias que la revolución sandinista ha tenido como cualquier otra, como es natural, pues en un proceso de emancipación, en un proceso de dirección. Entonces, es impresentable, ¿verdad? Lo que la oposición política representa en Nicaragua, y así no van a ganar nunca tampoco las elecciones, tampoco tienen propuestas, ni idea de lo que es gobernar un país. Entonces, en ese sentido, Daniel va a arrasar con ellos nuevamente, ¿verdad? Como figura política, ¿verdad? Y el Frente Sandinista va a seguir gobernando. Afortunadamente, sí, ¿verdad? No prosperan estos escenarios de confrontación, estas provocaciones, estos intentos cada vez más descarados de incidir en la política nicaragüense de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, de estar siempre en el juego de la desestabilización. La paz es una añoranza del pueblo nicaragüense y ellos quisieran desarrollar sus elecciones en paz. Ya han habido incidentes graves, ¿verdad? Una vez ametrallaron un bus, por ejemplo, ¿verdad? Han habido asesinatos, ¿verdad? Ese tipo de cosas son impresentables, ¿verdad? O sea, esos son los recursos de la derecha, ¿verdad? Ellos financiaron, o sea, la derecha financió ese tipo de sabotajes a las elecciones para desprestigiarla. Esos son los enemigos del sandinismo. Por eso el sandinismo es disciplinado, porque tiene, como bien decía Mariano, una guerra permanente. Y si te descuidas, te arman una guerra, como lo que armaron el 18 de abril, ¿verdad? Del 2018, así fue, el 19 de abril. ¿Verdad? Que armaron una guerra en la calle con apoyo internacional y todo. Y o sea, si el sandinismo se descuida, esos son los horizontes que tiene. Por eso es disciplinado, por eso es organizado y por eso imprime miedo al enemigo, ¿verdad? Porque es un pueblo, ¿verdad? Que ya conoce su historia cuando no defiende su país y en ese caso no es lo que van a encontrar en Nicaragua. Gracias, Gilberto. ¿Qué opinas, José? Sí, de manera muy concreta, pues toda etapa electoral es un espacio propicio para generar mucho ruido y evidentemente con intenciones no muy sanas. Concretamente es una etapa intensa, no solamente en este caso con Nicaragua, sino en el conjunto de países. Vamos, la paradoja,
los mismos Estados Unidos en su etapa electoral tuvieron una situación convulsa. Y Trump todavía anda reclamando de que hubo ahí un proceso no muy adecuado. Creo que hace algunos días todavía se atrevieron a hacer una protesta. Pero el hecho es muy concreto, estas etapas electorales, estos momentos son propicios para generar una serie de situaciones pues de movilidad, una serie de situaciones difíciles y que efectivamente con una situación de una narrativa de dominación pues se presta también a generar situaciones complicadas. Con esto también hay que estar atentos y no solamente en lo local, sino también en la serie de factores alrededor. No nos va a extrañar que la OEA asuma una postura como la que se vivió en Bolivia. Eso tenemos que ya anotarlo, tenerlo presente. Se pretenderá de alguna forma para favorecer y con ello, bueno, pues estar muy atentos a esta serie de factores. La CELAC incluso, hoy por hoy, también puso en la mesa efectivamente esas conductas que no son adecuadas. Es un punto a favor de la CELAC. Con ello, sí, en términos específicos y siendo muy respetuosos, tendríamos que señalar primeramente que los pueblos deben de decidir, los pueblos tienen que asumir la decisión de su futuro. Esto en una idea muy también específica de autodeterminación, del respeto a la soberanía, de fuera los intereses extraños que pretendan favorecer o dar continuidad al dominio del capital y con ello dar continuidad también al sentido de que nos sigan sujetando como colonias. Con esto, bueno, pues está el sentido de estar atentos, brindar la solidaridad necesaria al pueblo de Nicaragua, estar con todo el oído presto para escuchar la información y con esto, bueno, pues también a los compañeros pedirles que con esto, bueno, generen la información necesaria de esa realidad que hoy se vive en Nicaragua e insistiría, la verdad es revolucionaria y hay que estar ofreciendo la verdad de Nicaragua porque precisamente está en esa ruta. Gracias, José. Bien. Muy brevemente quisiera que en 2 minutos me dieran sus conclusiones cada uno de ustedes, ya para cerrar esta mesa de discusión. Mariana, por favor, adelante. Bueno, primero agradecer este movimiento de solidaridad de ustedes, compañeros, y sabemos que el pueblo mexicano que siempre ha sido solidario con la revolución sandinista. Yo los llamo nuevamente a conocer un poco más del proceso revolucionario de Nicaragua. Desde desde el 2007 que volvimos al poder a través de la vía de las elecciones, con una revolución pues a favor del pueblo en todos los ámbitos: salud, educación, todos los niveles, vivienda, restitución de derechos, le llamamos nosotros. Este año, por ejemplo, el PIB va a crecer entre el 5 y 6% después de la contracción provocada por el intento de golpe del 2018 y luego la crisis de salud que vive todo el mundo. Entonces, pues, pedirles eso, que sigan apoyando al proceso revolucionario de Nicaragua, porque a pesar de todos estos avances que tenemos, a pesar de todas las evidencias, pues el imperio y sus aliados actúan que están utilizando toda la corporación mediática internacional para negar que todo lo que está pasando en Nicaragua, que vivimos una revolución triunfante. Por eso toda esta inmensa campaña de legitimizar el proceso electoral y desconocer sus resultados. Pero bueno, el pueblo nicaragüense está preparado para continuar su revolución y el pueblo no se equivoca. Así que esperamos este 7 de noviembre pues estar celebrando un nuevo triunfo electoral. Gracias, compañera. Gilberto, tu conclusión, por favor.
Sí, yo pienso que hay que estar en alerta en la región, insisto, las elecciones en Honduras también son el 28 de noviembre, o sea, 3 semanas después. Si el Frente Sandinista se reafirma en el poder, para nosotros como pueblo hondureño y como izquierda es una gran situación emocional también, ¿verdad? Hasta para nuestras elecciones, pues eso influye mucho. En cambio, si hubiera una derrota que dentro de pues la lógica electoral no la vemos, ¿verdad? No es posible, ¿verdad? Entonces sería desmoralizarnos a nosotros. Entonces los gringos también lo están calculando de esa manera. Hay que estar en los próximos 70 días, ¿verdad? Estar con los dos ojos abiertos sobre el tema de Nicaragua, porque la crisis, la verdadera crisis, ¿verdad? Es la del capitalismo y su hegemonía regional y mundial, como ya lo apuntaba también Mariana, y eso está causando que se vuelva más agresivo y más impertinente y más por encima de la norma internacional, la buena conducta y la educación, ¿verdad? O sea, sobre cualquier tipo de valores, ¿verdad? Como lo que hicieron en Medio Oriente, en el norte de África, ¿verdad? O hace 40 años justamente en la contrarrevolución nicaragüense, donde Honduras, por cierto, jugó un papel nefasto de prestar su territorio para que se desarrollara ese destacamento militar. Lo digo con responsabilidad hondureña porque con esa misión también de siempre aclarar la situación histórica que ha tenido Honduras con Nicaragua, es vergonzosa, ¿no? Y nosotros como hondureños de izquierda queremos reivindicar otra historia, que es la del apoyo popular que siempre recibió la revolución sandinista por parte del pueblo hondureño. Gracias, Gilberto. José, tu conclusión, por favor. Sí, gracias. Yo lo haría en 4 puntos y lo quiero hacer así para procurar ser lo más preciso en este sentido. Tengo algunas complicaciones tecnológicas, creo que sí las observan, pero bueno, avancemos en ese sentido. Para México, la revolución sandinista es muy cercana, identificado con ello y sobre todo por esa cercanía incluso física que tuvo en una etapa de la historia a principios del siglo XX con el general de hombres libres Augusto César Sandino. Es del conocimiento que el general tuvo por nuestras tierras y que bueno, tuvo una relación de manera muy directa. El segundo punto es hacer un llamado a estar atentos e informar del proceso ante el asedio mediático, propagandístico, que busca mantener y mantenernos, esto en todo el sentido, en el colonialismo de nueva forma. No solamente está en la parte del condicionamiento económico, sino hoy por hoy también en el sentido de construir esas nuevas narrativas también para una idea de dominación de los pueblos. Tercer punto, estar atentos y observar a factores externos como la OEA y la derecha que trata de articularse también en términos internacionales y que hoy por hoy también lo pudimos observar en México a partir de una visita de un actor que viene desde España y con ello quieren articular y también con esto ser un factor también de influencia hacia la región. Y un cuarto punto, efectivamente, sumar los esfuerzos necesarios para romper precisamente esas intentonas de hegemonización, de dominación, de supeditación y reclamar con ello, con toda puntualidad, la autodeterminación de los pueblos. Serían esos los 4 puntos que me permito compartir con ustedes y que estaremos muy atentos a razón de observar cómo se desarrolla ese proceso en Nicaragua y efectivamente y con ello, bueno, pues recibir toda la información que pudiéramos acceder a razón de darle seguimiento y entender una realidad muy concreta del hermano pueblo de Nicaragua. Gracias, José. Bien, ahí lo tienen, compañeros. Con esto damos fin a la mesa de discusión. Evidentemente quedan muchos elementos en el tintero que a lo mejor pudiéramos abordar en otras ocasiones. Esperamos que les haya gustado. Si es así, denos like, compártanos, porque es importante difundir esta información que no sale en los medios de comunicación. Gracias, gracias a Mariana, gracias a Gilberto, gracias a José.